Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Proveedores de Automoción ante la crisis del COVID-19, retos, perspectivas y oportunidades. En primer lugar, me gustaría agradecer a los ponentes que pasaré a presentar a continuación su disponibilidad y su disposición para participar en este webinar. Por supuesto, a todos ustedes asistentes. En estos momentos me indican desde comunicación de Sernauto que tenemos 350 personas conectadas, lo cual es un número interesante. Agradecer también de manera especial la sponsorización de este webinar por parte de KPMG. La persona que va a moderar el webinar es Begoña Cristeto, conocida por casi todos, responsable de automoción e industria de KPMG, a los que desde Sernauto queremos agradecerle este patrocinio, apoyo y sponsorización. Este webinar forma parte de las iniciativas que desde Sernauto estamos conduciendo para seguir prestando apoyo y servicio a nuestros asociados, ¿no? Entre ellas, esta organización, este encuentro que facilite el intercambio de ideas, el conocimiento y tratar de compartir visión presente y futura de los retos y perspectivas de nuestras empresas. Estamos viviendo una situación inédita, muy compleja y de altísima incertidumbre, y esperamos que este webinar, pues, que va a comenzar a continuación, pueda generar un debate animado y que sea enriquecedor para todos ustedes y arroje un poco de luz en esta situación que comentaba de altísima incertidumbre. Antes de presentar a los panelistas, me gustaría, por último, desde Sernauto, lanzar un mensaje de optimismo y de esperanza con el futuro. En estos momentos tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos, como ya ha hecho la industria de automoción en otras crisis, las del 2008, la crisis del 78, este sector que lleva 6 décadas ya implantado en España. Tendremos que poner el mayor de nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, y eso entiendo que es muy importante que se haga de manera coordinada y colaborativa. Tiene que haber un trabajo conjunto, no solamente uno por cada lado. Es este trabajo conjunto que tiene que abordar las empresas, junto con la administración. Raúl Blanco es conocedor de este tema, las representaciones sindicales, todos a una, con la ayuda y el apoyo de Sernauto, trabajar de manera conjunta para poder, cuanto antes, reforzar nuestra posición y volver a una situación de pre-COVID. Yo lo dejo aquí, reitero mi agradecimiento a los asistentes y a los panelistas, a los que voy a presentar a continuación, y por supuesto a Begoña Cristeto, socia responsable de automoción e industria. Tenemos con nosotros esta mañana, y los voy a presentar por orden de intervención, a Raúl Blanco, secretario general de Industria y PYME. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Tenemos con nosotros también a Marín, presidenta de Sernauto y vicepresidenta del Grupo Antolín. Tenemos con nosotros también a Francisco Riveras, presidente de la Corporación Gestamp, y a Francisco Marro, presidente de FAE. Y ya, sin más, lo dejo aquí. Muchas gracias y le cedo la palabra a Begoña Cristeto. Gracias, José, y sobre todo gracias también a Sernauto por contar conmigo y sobre todo por contar con KPMG para moderar esta mesa. Gracias, por supuesto, a mis compañeros de mesa o de pantalla, ya no sé cómo llamaros. Creo que es un lujo de verdad el poder contar con todos vosotros. Me gustaría que hiciésemos un webinario muy ágil. Vamos a utilizar este método de preguntas-respuestas porque realmente lo que quiero es que toda la gente que está con nosotros esta mañana pues tenga la oportunidad también de preguntaros directamente los problemas y los retos que tiene delante este sector. Me parece muy oportuno el título que hemos buscado en el diario, es decir, retos, oportunidades y yo diría perspectivas también de este sector de componentes ante esta crisis. Porque si nos atenemos a lo que estamos leyendo continuamente en la prensa, estamos ante una pandemia que está suponiendo el mayor desafío que se ha enfrentado la economía mundial. Unos dicen que desde la gran recesión, otros hablan desde la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que tenemos por delante una crisis económica pues, de un carácter profundo y muy importante. Y es que esto ha cambiado, si nos damos cuenta, en apenas 2 meses. Hace 2 meses, ya a finales de febrero y primeros de marzo, continuábamos hablando de la tormenta perfecta que atravesaba este sector de automoción, que estaba inmerso en un proceso de transformación y cambio de paradigma. Estábamos transformándonos de la industria de la automoción a la industria de la movilidad, sobre todo apoyados en ese vehículo sostenible, vehículo eléctrico, coche conectado, autónomo,
esa nueva movilidad a la que estamos viendo y los servicios que están asociados a la misma. Pero es que han pasado, ¿qué? ¿10 semanas? En 10 semanas, esta crisis del COVID-19 ha puesto ante el sector de automoción en su conjunto nuevos retos. Y yo, fíjate, diría más que retos, nuevas prioridades o nuevas necesidades a muy cortísimo plazo. Esto no quiere decir que se hayan abandonado los compromisos que se tenían, todo lo contrario. A raíz de la presentación ante el Congreso de la Ley de Cambio Climático, todas las asociaciones del sector y todas las empresas estáis manifestando vuestro compromiso de transición hacia esa movilidad más sostenible y, por lo tanto, hacia la reducción de emisiones. Pero es que los problemas que tienen nuestras empresas y a las que tienen que dedicar sus esfuerzos más inmediatos son otros. En este momento, ¿en qué están nuestras empresas o cuáles son sus problemas? Pues en primer lugar, reorganizar las fábricas, reorganizar la producción. En segundo lugar, lógicamente, proteger a los empleados. Y eso es muy importante, por ello, el protocolo de protección y prevención que habéis firmado las 3 asociaciones con los sindicatos y bendecido por el ministerio, los ministerios. ¿En qué estáis las empresas? Otro problema fundamental es garantizar la liquidez. Es decir, tenemos que mantener la viabilidad de nuestras empresas y evitar estos estrés de caja a los que están sometidas la mayoría de las empresas y de la industria de la automoción y de la industria en general en nuestro país. ¿En qué estamos preocupados también? En recomponer y fortalecer esa cadena de suministro y, como no, iba a salir a lo largo de toda esta hora en intentar recuperar o incentivar esta demanda que se nos ha colapsado. Nos enfrentamos, sí, a un problema complejo. Es un problema de casi de manual, yo diría, de economía, en el que combinamos 2 crisis, la de oferta y la de demanda. Fijaros que estamos ante una crisis de oferta, pero no porque nuestro sector no sea competitivo, porque es muy competitivo, sino que se ha provocado por una falta por una hibernación, un cierre decretado de toda la actividad industrial. El sector ha estado durante semanas paralizado. Las empresas de fabricantes han cerrado al 100% y el sector de componentes se ha reducido en un 85% la producción. Pero a esto tenemos que unir una crisis de demanda donde el consumo ha colapsado. Los vehículos que se vendieron en el mes de abril fueron un 96% inferiores a lo que se vendió en el mes de abril del año pasado. Y en el sector de componentes, pues hay una cartera de pedidos que se ha habido reducida casi en un 72-73%. ¿El futuro? Pues yo creo que si cabe es más incierto. Vamos a ver si podemos echarle algo de luz a lo largo de la mañana. Pero los más optimistas dicen que puede caer en torno a un 20% la producción y los menos optimistas en un 40%. Todo depende de si vamos a ir a un rebrote de este virus en otoño o no. Los datos que estamos planteando es que se van a dejar de producir 700.000 vehículos en España y estamos todos pendientes de cómo se recuperen nuestros mercados de exportación. Desde finales de abril y principios de mayo hemos reiniciado esta actividad, pero me gustaría llamar la atención sobre un tema muy concreto, y es que esta recuperación de nuestras fábricas se ha llevado a cabo más tarde que en otros sectores industriales. Nuestras fábricas han empezado o arrancado más tarde que otros sectores, como pueda ser el químico, el metalúrgico, el manufacturero, y yo lo diría que ha sido por 2 razones fundamentales que me gustaría tratarlos hoy. Primero, por la gran dificultad de la gestión de las complejas y entrelazadas cadenas de suministro. Este sector está basado en unas cadenas de suministro globales que hay que irlas montando de nuevo en un entorno donde la recuperación de los mercados está siendo a distintas velocidades. Y en segundo lugar, y no me cansaré de decirlo, por el colapso total de la demanda de vehículos. Yo creo que entre sectores realmente importantes, productivos de nuestro PIB en España, los que realmente han cerrado prácticamente al 100% es el sector turismo y el sector de la automoción. Yo creo que en este escenario es más que nunca, y como bien lo ha dicho José, es necesario el esfuerzo coordinado de lo público y lo privado. Es decir, hay que poner en marcha ese plan de choque que ya habéis presentado a las administraciones y en el que introducís medidas que mitiguen, por supuesto, su impacto social, que apoyen el mantenimiento de nuestras capacidades productivas, sobre todo si tenemos en cuenta las declaraciones que están teniendo desafortunadas ministros de nuestros países del norte, pero sobre todo también medidas que incentiven esta demanda que ha desaparecido y que tiene que ser reactivada ya, que no podemos esperar ni 2 ni 3 meses. Por eso mi primera pregunta a todos los panelistas va a ser, oye, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se está enfrentando el sector a esta crisis? Y me gustaría empezar por Raúl Blanco. Le comentaba antes fuera de cámara que quizás sería yo la que mejor te entienda la situación que estáis pasando ahora, porque he asumido esa responsabilidad hace poco.
pero nos interesaría mucho que compartieras con nosotros, Raúl, cuál es la visión que tenéis desde el Ministerio, cómo estáis actuando, cómo podéis llevar los distintas medidas que os han puesto los sectores sobre la mesa, cómo los vais a poder poner en marcha en el corto plazo. Raúl, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, gracias a Sernauto por la invitación. Un placer compartir hoy, pues eso, como decía Begoña, mesa redonda, tanto con María Elena, con Francisco Riveras y con Francisco Marro, que además, en el caso de FAE, permitirme decir que es una empresa de Hospitalet de Llobregat, la cual he tenido ocasión de visitar y de conocer por mi actividad anterior y por tanto un placer estar aquí con todos vosotros y por supuesto con Begoña, con quien nos une simpatía mutua y que además empatía yo creo en este momento debo tener por parte de ella por todo lo que está sucediendo. El primer mensaje es agradecimiento por la invitación y agradecimiento a la industria de la automoción y concretamente a la industria de componentes por el papel que han desarrollado durante estas semanas. Ejemplar en el momento más difícil, es verdad, ha estado cerrado por las condiciones sanitarias, por todo lo que ya sabemos, pero incluso en ese momento el compromiso social de la industria, con María Elena, con el equipo de Paco Riveras, con el equipo de muchas empresas de componentes trabajando en respiradores, trabajando en vestuario para sanitarios, trabajando en mil cuestiones que dan ejemplo de la importancia de esta industria mucho más allá de su papel económico. Por tanto, ese agradecimiento vaya por delante. Respecto a la situación, pues creo que tanto José como Begoña lo han explicado perfectamente, con lo cual voy a ser muy breve. La industria de automoción antes de COVID-19 pues tenía un reto por delante muy importante, que es cómo en un entorno de baja rentabilidad, digamos, para el sector a nivel global asumía el mayor momento de transformación, tanto por el cambio de propulsión de los vehículos, la digitalización a nivel de vehículo conectado, vehículo autónomo, cambio de modelo de negocio en la movilidad. Y ahora eso pues no hace sino acentuarse, es decir, ese cambio de modelo de negocio sigue ahí, esos cambios, esas transformaciones siguen ahí y se realizan y se van a realizar en un entorno más difícil que lo ha explicado ahora Begoña, de las cadenas de valor global puestas en cuestión por las semanas que hemos vivido y que poco a poco se van recomponiendo, pero que va a haber también cambios, ahí todo el ámbito de relocalización industrial, de soberanía industrial que se está tratando a nivel europeo es importante de destacar, de cómo actuamos en Europa respecto a nuestra industria, y el segundo, la caída de la demanda. Evidentemente, estamos también ante un shock de demanda y por tanto habrá que tomar medidas para que esa demanda vuelva a una cierta senda de normalidad. Entonces, la manera de afrontarlo, muy rápido. Estamos en diálogo con el sector, que ha sido ejemplar en el rearranque, ejemplar en el sentido de llegar a protocolos de seguridad y de higiene laboral de acuerdo con las medidas propuestas por la autoridad sanitaria. Pues ha habido un ejemplo de diálogo social para rearrancar entre las patronales de Sernauto, ANFAC, Faconauto y los sindicatos. Y también ha sido ejemplar en proponernos a la Administración un plan de choque muy claro, un plan de choque propuesto por las 4 patronales de la automoción, donde las medidas de oferta y las medidas de demanda son claras, pero además son conocidas, porque yo creo que todos los que estamos en este mundo desde hace tiempo, pues tenemos bastante claro las medidas que se deben tomar. En esa línea estamos trabajando con el sector y esperemos tener noticias tanto para lo que es promover medidas de demanda, es decir, a la compra de vehículos, a volver a poner en marcha el mercado, como para medidas de oferta, porque no olvidemos que la industria de componentes de automoción, pues aquí tenemos 3 ejemplos maravillosos de empresas innovadoras, de empresas de capital nacional
que son las que realizan el principal esfuerzo a nivel de inversión en I+D+I, son las empresas que están acumulando más conocimiento en ese proceso de transformación de la automoción y, por tanto, las medidas más del ámbito de oferta tienen que ir a dar apoyo a esa inversión que se está realizando y apoyo en el sentido tanto pues, sentido clásico de ayudas a la inversión, a incentivos a la inversión o medidas más innovadoras como pueden ser medidas de amortización, hiperamortización de las inversiones. Y con esto me quedo porque como tenemos que ser muy breves, hasta aquí. Gracias, Begoña. Sí, Raúl, te haría dos preguntas y ya meto alguna de las que me están llegando, que la verdad es que está nuestra gente muy activa. Me preguntan que están de acuerdo con todas las medidas que se van a poner en marcha, pero ¿para cuándo? Es decir, el tiempo en este momento es bastante importante. Y me gustaría que nos comentases ese tema. El esfuerzo que hay que hacer en este momento es tremendo, no solamente en este sector, sino en otros, pero nos centraremos en este. Y es un esfuerzo que yo creo que España por sí misma no puede realizar sola. Y el papel de Europa es muy importante. Básicamente por dos temas, porque hay que frenar a las olas proteccionistas que están llegando, por lo menos estamos leyendo en prensa, que son muy preocupantes, pero por otra parte, porque hay que realmente establecer un programa europeo dotado de fondos para que ayuden directamente al sector con las medidas que se necesitan hoy en día. Y los dos conocemos que Europa es un motor muy difícil de poner en marcha, pero ¿estás tú percibiendo que realmente hay ese deseo de poner en marcha y sobre todo de cuanto antes que lleguen estas ayudas a nuestras empresas? La primera pregunta, pues de las medidas que estamos trabajando con el sector, lógicamente yo creo que ahí hay unas medidas urgentes, y urgentes quiere decir que se deben tomar en el corto plazo, que son las a las que me he referido, quizás las de demanda y las de oferta en el sentido de mover la inversión que se esté realizando. Hay otras que están en el plan de choque propuesto y que estamos también trabajando, pero que tendrán sus plazos. Pero tiene que haber una señal urgente y rápida para que el sector, las empresas, los agentes sociales vean la apuesta por el sector de la automoción por parte del gobierno. Una. Dos, a nivel de Europa. Muy rápidamente, el viernes pasado hubo un Consejo de Competitividad de ministros europeos. España lideró una propuesta para que dentro del plan de reactivación el sector de automoción tenga un papel preferente y un capítulo especial. A eso se sumaron 12 países, con lo cual buena señal. Y buena señal también dentro de esa complejidad de lo que es el mecanismo europeo, que el comisario de Industria, Breton, ha propuesto 14 ecosistemas en los cuales centrar el plan de reactivación europeo. Y ahí la automoción tiene un papel absolutamente preeminente y, por tanto, esperemos que así sea y que eso se pueda traducir en diversas medidas. 3, y lo digo muy rápido. 1, financiación a nivel general, pues con líneas como el BEI, por ejemplo, con líneas del BEI. Segunda, proyectos de nivel europeo. En el marco de los proyectos de interés común europeo, los IPCEI, tanto baterías, hidrógeno, inteligencia artificial y, por tanto, qué participación podemos tener ahí a nivel español con nuestras empresas. Y, finalmente, una tercera pata que vendría a ser programas financiados por Europa, pero desarrollados nacionalmente. Y entonces ahí también tendría un papel muy importante el sector de automoción y en eso estamos trabajando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Raúl. María Elena, me gustaría que nos hicieras también el resumen como presidenta, lógicamente, de Sernauto, pero también en tu calidad de vicepresidenta de Antolín, del Grupo Antolín. ¿Cómo estáis viendo vosotros las perspectivas de este sector y la realidad a la que os estáis enfrentando día a día ante la crisis? Muchas gracias, Begoña, y saludo a todos los que nos están escuchando. Pues claramente la situación es preocupante y creo que habéis estado a lo largo en estas dos intervenciones que ha habido antes hablando de muchas cosas y creo que vamos a estar hablando todos en general
de los mismos temas. Una cosa que cambia en esta crisis claramente es que es global. Entonces, comparándolo con las otras, incluso empresas multinacionales que pueden estar repartidas en muchos países, pues han sido igual de tocadas que el resto, ¿no? Entonces, como os decía, situación muy preocupante y donde creo que una de las cosas esenciales, y creo que lo ha dicho también Raúl antes, el diálogo es importantísimo. Estamos, de hecho, trabajando, como sabéis, desde la asociación mucho con la administración para intentar, y sobre todo, y creo que eso es en el interés de todos, el impulsar la demanda. Si no tenemos demanda, no se van a fabricar coches y no se fabrican piezas por lo mismo, ¿no? Entonces, relanzar la demanda claramente es la base del futuro que podamos tener. Dentro de eso, y aplicándolo y entrando ya directamente en el sector de componentes y cosas que nos van a afectar mucho, y sobre todo pensando también un poco cara a futuro, porque ahora desgraciadamente esta crisis tiene un problema, es que nos hace pensar en qué va a pasar el mes que viene y entonces perdemos la perspectiva y en muchos casos no estamos pensando ya a largo plazo y eso puede ser muy peligroso cara a futuro. Entonces, toda la parte de innovación es importantísima. Raúl lo ha comentado antes, hay muchas formas de impulsar la innovación, lo hemos estado hablando con el Ministerio y eso es importantísimo cara a futuro. Cara al más corto plazo, claramente toda la parte de los ERTES, la flexibilidad de los ERTES, que eso también se ha comentado y se va a comentar más. Toda la parte de liquidez, las empresas y sobre todo la pyme española y también las multinacionales, pero la pyme española necesitan liquidez para avanzar. La parte de beneficios fiscales, porque has hablado tú bien antes de toda la parte de descarbonización y todos los programas que se habían lanzado y en todo lo que estábamos trabajando hasta ahora, precisamente con ese compromiso que tenemos en el sector con la descarbonización, eso ya suponía una serie de cambios muy importantes dentro del sector. Ahora ha venido este virus que también ha hecho todo esto aún más complicado, ¿no? Y sobre todo el poder cumplir, porque eso está claro que vamos hacia ello, para avanzar en la descarbonización, para cumplir los objetivos de la Unión Europea. Estos días hablando de ello, eso va a ir adelante. Para todo esto, obviamente, lo que es importantísimo es tener un plan estratégico país, dentro del sector, como tienen de hecho otros países en Europa, para poder, como decía Raúl, haciendo referencia a la reunión del viernes, para tener un plan luego europeo de la automoción. Pero esencial el tener claro ese plan estratégico país dentro de la automoción en colaboración con la administración y con los sindicatos. No me quiero extender más porque habrá más preguntas y creo que se van a ir diciendo más cosas. Pero bueno, unos grandes retos cara a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Ya que tenía el mood. Oye, has comentado, lógicamente, los retos que tenéis por delante, todos implican una necesidad importante de financiación. Unas líneas de financiación como, bueno, pues aquí estamos teniendo en España las líneas IPCO, las líneas del BEI que nos ha anunciado Raúl, pero es que el sector, todos los retos que tiene por delante, lo que va a necesitar son grandes inversiones. ¿Tú crees que estas grandes inversiones nos van a llevar a una mayor cooperación y alianzas con otros agentes del sector para poder hacer frente a la situación que hay ahora? Vamos a ver, cara a todos los proyectos que pueda haber y sobre todo dentro de todos estos proyectos de descarbonización y sobre todo esas inversiones de las que estamos hablando de innovación, yo creo que a nivel país, y ahí hablaría más a nivel país, creo que debemos de tener algo claro, es que tenemos que ser buenos y muy buenos para poder, porque delante tenemos otros países con una cosa importantísima, que es con marcas
y con casas matrices que no están aquí y que están pues, en Francia y en Alemania. Entonces, dentro de todo lo que es el proyecto cara a futuro, creo que tenemos que ser los mejores de la clase para poder mantener, por un lado, lo que teníamos y poder atraer nuevos modelos nuevos, y nuevas tecnologías en el país. Esto va a conllevar, como bien lo estabas diciendo, unas grandes inversiones de forma general y sobre todo por todo el cambio tecnológico y todo el cambio que tenemos que hacer para llegar a esa descarbonización. Entonces, creo que en todo esto está la parte financiación, totalmente de acuerdo, pero está la parte competitividad, está la parte, el como país, y por eso insisto en lo que decía antes, como plan estratégico país. Tenemos dentro de Europa, en este momento todo el mundo tiene grandes dificultades. Entonces hay una gran carrera hacia ver quién va a ser el mejor y quién se va a llevar, digamos, más cosas que otro. Y en ese sentido, a nivel decisorio, no las tenemos todos con nosotros. Entonces tenemos realmente que ser muy buenos, porque al final esa financiación de la que estamos hablando, que va a venir a través de los países, que va a venir a través de Europa, esa va a ir a proyectos muy concretos, proyectos muy consolidados y proyectos muy trabajados. Entonces creo que en ese sentido, como país, tenemos que dar ejemplo, tenemos que realmente intentar en lo máximo que podamos ser los mejores y sinceramente creo que lo hemos demostrado en muchas ocasiones y somos totalmente capaces de hacer eso. Pero en ese sentido no tenemos, creo, todas las cartas en mano, digamos, para poder manejar eso y otros países las tienen más. Entonces, por eso hablo del ser realmente el best in class para poder, el que nos puedan decir realmente que, que somos los que podemos llevar a cabo una serie de proyectos cara a futuro. No sé si me habéis oído bien porque se entrecorta mucho, ¿eh? Se entrecorta un poco, sí, la verdad. Pero yo creo que te hemos oído perfectamente todo lo que has dicho y has dejado muchos temas sobre la mesa que vamos a ver si somos capaces a continuación de poderlos plantear. Paco Riveras, me gustaría conocer también tu visión de la situación. Bueno, antes de nada, agradecer este seminario, este webinar, creo que está bien, creo que es una iniciativa buena. Y yo tengo, en principio, con respecto a la situación, creo que comparto todo lo que se ha dicho. Por un poco rematar más mi idea, yo creo que esta crisis nos ha pillado en el sector del automóvil, yo diría que en un momento especialmente malo. Yo diría que claramente en el año 2018-19 ya ha habido unas caídas de producción que ha generado unas sobrecapacidades que ya nos estaban afectando a todos. Este año 20, si hacemos caso a las previsiones de IHS de la semana pasada, estaríamos hablando de una caída adicional de en torno al 23%, es decir, más de 20 millones de vehículos menos. Luego, por tanto, en un sector como el nuestro, que es intensivo en recursos, que tenemos un apalancamiento operativo alto, los volúmenes son absolutamente fundamentales. Y si esto no se va a recuperar de una manera rápida, lo que estamos todos trabajando a todos los niveles es qué tipo de nivel de reestructuración es la que se tiene que tener. Evidentemente, en este marco de actuación, no cabe la menor duda que, más allá de la coyuntura, estamos en una tendencia más a largo plazo donde están impactando diferentes cosas y no nos vamos a seguir olvidando de la necesidad de diseñar y fabricar coches que cada vez sean más eficientes y, por tanto, contribuyan a eliminar todos los riesgos del cambio climático. Esto es a nivel global, pero es que a nivel España, esta crisis que tenemos, yo creo que es obvio para todos que nos va a afectar de una manera pues mucho más sustancial, porque precisamente el sector del automóvil tiene un peso dentro de nuestra economía mucho mayor que en otras economías. Luego, por tanto, yo creo que es verdad que somos el segundo país productor en Europa de vehículos, es verdad que tenemos plantas de los fabricantes extremadamente competitivas, que tenemos un sector de componentes que también es muy potente, pero yo creo que no nos podemos olvidar lo que antes ha comentado María Elena. Los centros de decisión de todas esas plantas están fuera de España. Y, por tanto, en todos esos headquarters de nuestros clientes se están tomando ahora mismo unas decisiones que son muy importantes en función de cómo valoren que vaya a ser la vuelta de la demanda. Y en ese sentido,
insisto, en el nivel de apalancamiento operativo del sector va a ser necesario reestructurar. Y, por tanto, es absolutamente fundamental y urgente que nos pongamos de acuerdo todos rápidamente, el gobierno, comunidades autónomas, todos los actores del sector de automoción, en hacer un plan y un compromiso. Y, evidentemente, esa señal, como antes ha dicho Raúl, es urgente lanzarla. Tenemos, antes de que se tomen decisiones y que luego sean complicadas y que esos rumores que están apareciendo por todos sitios se transformen en realidades que luego sean irreversibles, es muy importante que reaccionemos. Y luego, evidentemente, podemos hablar qué tipo de señal, qué tipo de medidas, qué tipo de compromiso puede hacer el gobierno español para demostrar que este es un país que es amigo de un sector que es tan importante para su economía y no lo contrario. Yo creo que, y ya por terminar, todos tenemos muy fresco qué pasó en la crisis anterior. Yo creo que la crisis anterior fue diferente, efectivamente fue de origen financiero y es verdad que afectó mucho a España por el sector de la construcción, pero en aquel momento los sectores ancla de la economía española fueron, entre otros, el sector de turismo y el sector del automóvil. Esta crisis va a pegar muy fuerte al sector turismo, va a haber que ayudarle mucho, pero va a tardar y, por tanto, España no se puede permitir el lujo de perder nada del sector del automóvil. Luego, por tanto, me parece una prioridad absolutamente, yo diría que irreversible, que tengamos entre todos que ponernos en marcha ya. Y esto es un mensaje, yo creo, que estamos lanzando entre todos y que hay que seguir insistiendo porque el tiempo y cuando se hagan estos mensajes y estos planes va a contar y mucho. Gracias, Paco. A mí hay un tema que me gustaría que nos dieras tu punto de vista y es que tienes toda la razón del mundo. Una de las debilidades que tenemos en nuestros sectores es que los centros de decisión no están aquí. Sin embargo, tenemos una fortaleza y la fortaleza sois vosotros. La fuerte presencia y la fuerte industria de componentes que tenemos en España que nos ponen nos dan un valor añadido distinto, que nos ponen en una situación muy buena para poder competir. Sin embargo, en estas últimas semanas se habla mucho de la cadena de suministro, de cómo se ha podido romper esa cadena de suministro a la hora de poder mantener el sector activo o poder activarlo antes. Leí una frase que me gustó mucho, que creo que la dijo la directora de CLEPA, y es que la cadena de suministro es tan fuerte como el eslabón más débil. Es decir, ¿cómo ves tú la situación de esta cadena de suministro con la que ha venido trabajando el sector y que ha sido una de las razones de su éxito? ¿Y cómo se puede ver afectada como consecuencia de lo que hemos sufrido? ¿Tú crees que la cadena de suministro se va a desglobalizar, se va a relocalizar, se van a diversificar proveedores? ¿Va a haber una oportunidad para España de poder traernos fábricas y proveedores que estén más cerca de nuestros fabricantes aquí? ¿Cuál es tu visión sobre la cadena de suministro? Bueno, es lógico que ahora mismo nos planteemos este tipo de reflexiones. Seguramente ahora mismo estaremos hablando de posiciones un poco maximalistas y seguramente al final lo que va a pasar es que vamos a tener en cuenta entornos que hasta ahora en los mapas de riesgos de todas y cada una de nuestras compañías no estaban perfectamente reflejados, que se produjera lo que se está produciendo ahora. Ahora bien, no nos olvidemos una cosa, el automóvil es un sector extremadamente competitivo. Durante muchos años han conseguido producir coches que no tienen absolutamente nada que ver con los coches que se producían hace 15 o 20 años y esos coches realmente han mantenido unos niveles de precios porque las cadenas de producción y los proveedores a nivel global hemos sido muy competitivos. Realmente llegar a hacer un planteamiento ahora mismo donde solamente primemos seguridad con respecto al tema del coste, pues evidentemente podría provocar dificultades enormes en lo que son los costes de los vehículos. Lo que hay que empezar a hacer es aplicar sentido común. No se puede ir solamente a maximizar el precio. Evidentemente, vamos a entender todos que va a haber que tener unos stocks, unos buffers en el caso de alguna serie de componentes que sean absolutamente críticos. Seguramente decisiones de costes o de precios que sean no demasiado sustanciales deberán tomarse a favor de opciones mucho más seguras. Jugaremos en algunos casos por seguridad a doblar juegos de troqueles, a doblar instalaciones para poder tener soluciones alternativas que antes no había. Es decir, yo creo que esto va a ser una nota de atención a los departamentos de compra y a los departamentos de desarrollo de los grandes clientes. No creo que vaya a ser un blanco o un negro. Y dentro de este entorno, como siempre, habrá oportunidades y habrá damnificados. Y yo creo que en este caso concreto España pues tiene que seguir peleando por conseguir oportunidades y, por supuesto, tratar de evitar lo que siempre se ha producido, que algunos de los vehículos que se producen aquí en nuestro país siguen recibiendo piezas porque son plataformas comunes que se fabrican en Europa, ¿no? Yo creo que siempre puede haber una oportunidad,
Pero insisto, cuando esto se normalice, lo meteremos en nuestros mapas de riesgo, se tomarán algunas decisiones de forma diferente, pero no creo que pasemos de blanco a negro. Gracias Paco. Pasamos al otro Paco, a Paco Marro, para que también me gustaría que diera tu visión desde una empresa, digamos, más pyme, ¿no? Más pequeña que las dos grandes empresas que nos acompañan en la mesa. Paco, cuando quieras. Buenos días, gracias a KPMG y a Sernauto por invitarme. Y bueno, soy una pequeña empresa comparada con las otras que han expuesto hasta ahora. Pero como buena empresa del sector de la automoción, pues estamos por todo el mundo y nos afecta al mundo. Y la pandemia es global, por eso se llama pandemia. Y esta pandemia en unos lugares va a una velocidad, en otros a otra y afecta de una forma distinta. Y esto hace que si nos miramos al ombligo y solo España, pues en el sector de la automoción esto no vale. O sea, estamos afectados por proveedores, por clientes, por todo. Claro, hoy hablamos sector de automoción España y nos damos cuenta de unas ayudas que hemos tenido del Estado, como podrían ser los ERTES, como podrían ser los ICO y alguna más que voy a proponer yo ahora. ¿Qué ha ocurrido con los ERTE? Pues que empezaran de una manera y hemos visto que era imposible que esto tuvieran que acabar todos a la vez y al mismo tiempo, porque nuestros clientes están por todas partes. Entonces, si nos miramos solo España, vamos a una velocidad, pero a Estados Unidos no puedes exportar nada porque no están para historias en estos momentos. Y eso para nosotros era un mercado importante. Entonces, habría que hablar de los ERTE y de cómo estos ERTE se llevan a cabo en función, no sé, si hace falta empresa por empresa, pero habrá algún sector y alguna empresa que precisará ERTEs hasta diciembre, no en septiembre o en agosto, no sé cómo irá. Y digo porque esto espero que siga estando en el aire, por mucho que se aprueben cosas hoy y que podamos seguir empujando ahí. Esto como ayuda a las empresas, digamos, medianas, pequeñas y evidentemente también a las grandes, porque estamos en el mundo mundial. O sea, nosotros tenemos una joint venture intentándola arrancar en India y ahora tal como está India, pues es imposible hacer nada. Bueno, podríamos tenerla en Alemania y no pasar absolutamente nada, pero está en India. Entonces, las problemáticas son distintas, ¿no? Y esto se te escapa a ti porque bueno, te ha caído del cielo. O sea, la pandemia no la hemos provocado nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con María Elena, que hemos de mirar de ir más juntos y a ver qué nos podemos llevar para casa. Yo veo que después de esto habrá una verticalización de algunos procesos que un trozo se hacía en Estados Unidos, otros se hacían en la China y al final entregabas en Alemania, porque si no tienes proveedores alternativos o verticalizados en un propio territorio, pues tienes un pequeño accidente, como ha sido, bueno, no tan pequeño como ha sido el tema del COVID, y te encuentras que pues, Audi arranca y tiene que parar porque no tiene pues, proveedores que le suministren on time y al mismo tiempo que el resto que tiene de forma cercana, ¿no? Entonces supongo que ahí sí que habrá un cambio en la manera de pensar y la manera de ejecutar compras por partes de proveedores, de clientes de automoción. Y a mí me gustaría añadir un tema que es el tema de los ICOs que no han ido lo bien que tenían que haber ido para todo el mundo. Y esto no solo en automoción, sino en otros sectores ha ocurrido lo mismo. O sea, los bancos les han dado el dinero, han cubierto sus mejores clientes y luego han ido a mirar el resto a ver cómo estaba. Entonces, en función de cómo estuvieras, o sea, si un proveedor a ti no te suministra, a ti te paran y automáticamente que estás parado, pues de cara a pedir único no tienes las mismas opciones que alguien que está medio en marcha o puede arrancar al día siguiente. Y yo sé que han habido ICOs que no se han dado
o se ha pedido un aval entero del ICO por parte de 2 grandes bancos en España, que son los que más lo han hecho, y ya no en nuestro sector solo, sino en otros sectores también. Pero yo conozco 3 empresas de automoción que les ha pasado, que han estado en esta situación y está. Y me gustaría, ya de cara a hablar de cara al gobierno, pues que podría hacer algo que no le costaría absolutamente nada, que sería el tema de las amortizaciones. Siempre hemos estado diciendo que las amortizaciones servían para pagar menos impuestos cuando tenías pues, beneficios. Claro, amortizabas más, ponías más carga y entonces pagabas menos. Pero es que en este caso, y ahora, es completamente al revés. O sea, tenemos unas amortizaciones que nos penalizan y que nos pueden poner en más de una empresa en riesgo de concurso de acreedores, que si pudiéramos tener libertad de amortización este año, cada uno que hiciera lo que pudiera, pues nos darían un respiro a muchas empresas y esto es un tema de una norma contable, ya no es ni fiscal, porque este año el gobierno no va a recaudar de beneficios de empresas, o sea, no va, porque no sé quién va a sacar beneficios. Bueno, sí, los que vendan el lavamanos y los guantes, pero los otros lo van a tener difícil. Y más el sector automoción. El sector automoción requiere de unas inversiones muy grandes, que evidentemente hay que amortizarlas, pero que nos darían un respiro si este año tuviéramos libertad de amortización. Y de momento lo dejo aquí, ya seguiré comentando cosas. Begoña. ¿Me escucháis ahora? Sí, disculparme. No, os decía que estaba ya entrecalando preguntas que me van haciendo nuestras personas que están asistiendo. Y yo creo que a ti, Paco, como representante de una empresa más pequeña, lógicamente has dejado patente los 3 grandes problemas a los que os estáis enfrentando ahora, y teniendo a Raúl delante, pues está muy, muy bien traído a cuenta los problemas a los que tenéis que enfrentar, pero también nos gustaría que nos dieras tu visión un poco de cuál es la problemática de la cadena de valor. Es decir, de cómo son las relaciones que tenéis entre las distintas partes de esa cadena de valor y cómo se van a poder ver influenciadas o tensadas como consecuencia de la crisis a la que estamos padeciendo, que nos va a llevar sin ninguna duda pues una disminución, por lo menos en los próximos meses, de la producción. Bueno, yo, siguiendo las últimas palabras de Paco Rivera, la economía es una rueda que va a una velocidad. Hemos parado la rueda, hemos parado la velocidad. Cuanta más velocidad, los volúmenes son mayores. Y ahí te puedes ajustar en precios y te puedes ajustar de muchas maneras. Para mí lo básico es volverle a dar velocidad a la rueda de la mejor manera posible. Incentivando consumo, incentivando... bueno, entonces por parte del Estado tiene muchas herramientas a utilizar para que esta velocidad la podamos coger cuanto antes. Entonces, la cadena de valor funcionará mejor o peor en función de esta velocidad que nos vuelva a coger la rueda. Volver a tener la de antes será muy difícil, pero bueno, hay que irla a buscar, no hay más. Y todo incentivo que implique que se ponga más dinero en el mercado hará mover la rueda y volveremos a vender los coches que vendíamos, volveremos a reparar los que reparábamos, voy un poco por ahí. Dejo en las manos del Estado el hecho de que esta velocidad vaya más rápido o menos rápido en función de cómo se den las ayudas. Yo sé que en otros países de la Comunidad Económica Europea se han dado ayudas a empresas a coste cero, o sea, se han dado subvenciones. Aquí todos son créditos. Bueno, pues ahí bajamos la velocidad. ¿Podemos hacer algo para poner más dinero en el mercado? Hombre, si yo lo tengo que devolver, me lo miraré muy mucho como lo tengo que gastar. De la otra manera, me volveré más valiente y pondré más dinero en el mercado más rápidamente.
y le daríamos a la rueda. El señor Trump hizo una cosa el primer día, que todos decimos, este tío está loco, pero decidió darles a cada americano $1.000. Bueno, era una manera de poner dinero en el mercado. Gracias Paco. A ver, me están llegando varias preguntas que están todas ligadas a dos temas concretos. Uno de ellos, nuestro público está bastante preocupado por ese concepto de soberanía industrial que han hecho referencia a Francia y Alemania y que les preocupa que estos países, pues dentro del Consejo de Competitividad, pues no hayan apoyado el plan más europeo. Esto unido pues a las noticias que pueden surgir de posible cierre o traslado de producción de alguna planta que tengan estas empresas en España. ¿Cuál es vuestra opinión? O Raúl, si quieres empieza tú, pero ya cualquiera podéis intervenir sobre este concepto. ¿Estamos realmente en peligro? ¿O somos una industria competitiva que si somos capaces de trabajar conjuntamente, como llevamos diciendo aquí toda esta mañana, vamos a poder solventar todos estos problemas? Pues, aunque parezca difícil, todas las respuestas a la vez. Somos una industria competitiva, lo hemos demostrado sobradamente. Es decir, si echáramos mano de hemeroteca de la crisis del 2008, completamente diferente, se decían cosas terribles sobre el futuro del sector. Y aquí seguimos. Evidentemente ha habido reformas, ha habido ajustes en el sector, pero sigue siendo España el segundo productor europeo, gracias no solo a los fabricantes, sino, como decía, a una industria de componentes nacional tremendamente innovadora, potente y competitiva a nivel global. Por tanto, en eso debemos seguir y ese debe ser el objetivo, industria y empleo. Seguir de aquí a 10 años siendo el segundo productor de vehículos en el formato que tengan los vehículos de aquí a 10 años o seguir siendo el segundo a nivel europeo. Respecto a la soberanía industrial, creo que eso se ha hecho evidente durante la crisis sanitaria. Se ha hecho quizás más evidente respecto a sectores como el del material sanitario, equipos de protección individual, donde Europa había dejado de producir y había renunciado a toda la cadena de valor desde la deslocalización textil de la segunda mitad de los 90 y por tanto ahí sí que es necesario recuperar capacidad industrial en Europa para que esta pandemia, otras que vengan, podamos tener esas cadenas de valor. No hay nada que lo impida a nivel tecnológico, a nivel de capacidad industrial, de capacidad laboral, de que Europa tenga esa soberanía industrial en sectores estratégicos y en sectores que hacen frente a riesgos presentes y futuros. Ahora estamos ante el riesgo sanitario, pero ¿quién nos dice que en este mundo incierto que vivimos no tenemos riesgos de ciberseguridad, riesgos climáticos en el futuro y, por tanto, debemos reforzar esas cadenas de valor en Europa? Eso, cada país debe tener una política industrial fuerte, pero debe haber una política industrial europea. Por primera vez se está hablando de ello de una manera más o menos consistente. Ahí el riesgo está claro y entiendo que la pregunta va en ese sentido, que no haya países, los países más fuertes a nivel económico y presupuestario, como Alemania o Francia, que tomen medidas que vayan en contra de lo que es el mercado interior. Nosotros, España, somos muy competitivos y lo somos dentro del mercado interior, con lo cual tiene que haber soberanía industrial a nivel europeo, pero tiene que haber también refuerzo del mercado interior, porque si no, si una cosa se desliga de la otra, va a haber países, pues ya lo están diciendo los asistentes, ¿no?, que van a tener unas ventajas por su mayor fuerza presupuestaria respecto al resto de países europeos. Con lo cual ahí ha de ser perfectamente compatible la soberanía industrial europea, el refuerzo también de las cadenas de valor a nivel nacional, con que haya una política industrial europea fuerte. Gracias. Sí, simplemente por vamos a añadir alguna cosilla. Está claro que lo que tenemos es que defender el sector en Europa de forma general. ¿Que lo vamos a tener complicado? Pues sí, porque al final, como lo habéis dicho antes, Francia y Alemania están ahí y hay cierto proteccionismo y lo estamos viendo, aunque las noticias, a ver, hay de todo, ¿no? También hablan de directamente en sus países de decisiones que van a tener que tomar. Pero
como sector yo creo que tenemos una cosa más, es que yo me he hartado durante toda esta crisis a escuchar que hay mucha menos contaminación en el mundo porque ya por fin los coches han dejado de circular. Entonces yo creo que tenemos que parar un poco de demonizar el sector de nuevo, y yo creo que eso lo hemos hablado todos mucho. No somos siempre los malos de la película, creo que el sector está haciendo muchísimas cosas en la descarbonización, que tenemos claro que el Green Deal tiene que ir adelante y que tenemos claro que tenemos que estar ahí cara a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que aparte de las dificultades de todo lo que ha podido provocar el COVID, tenemos además la dificultad de ser un sector en este momento, pues no somos el sector energético verde, no somos, entonces tenemos además que ponernos muy guapos en la fotografía porque no somos los malos de la película. Entonces yo creo que eso el resto de los sectores lo tienen que entender, que llevamos trabajando muchísimos años en todo esto, que los cambios no se hacen así, pero que lo tenemos claro y que vamos en esa dirección, sean los constructores como los proveedores de forma general. Entonces, lo que no puede ser es eso, que siempre parece ahora que ya, pues ya no hay coches y ya no hay contaminación y qué bien, ¿no? Entonces, es al final, todo eso no está ayudando a que dentro de toda esta crisis el que podamos ver con más claridad el futuro, ¿no? Entonces, es decir, por un lado, que no somos los malos de la película y que tenemos que defender el sector, y por eso ahí yo creo que es importante la pregunta que has hecho al principio, Begoña, es defender el sector en Europa, porque en Europa efectivamente hay muchos agentes pues diciendo que eso, coche eléctrico o nada, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra posición, y dentro de todo esto, todas las empresas, sean OEMs como sean proveedores, nos tenemos que adaptar a ese cambio, cosa que llevamos haciendo ya muchos años. Entonces, yo creo que es intentar encontrar ese equilibrio y dentro de lo que es país, repetir de lo que creo que todos han dicho antes, o sea, somos un país muy competitivo, tenemos que ser un país más industrial, o sea, porque claramente el turismo es importante y nadie lo va a negar, pero al final los países que hoy están realmente a la cabeza de la Europa, que puedan ser Alemania o puedan ser tienen una industrialización muchísimo más potente que la nuestra y tenemos que ir, creo, claramente en esa línea. Gracias, Magdalena. Nos quedan, para seguir nuestro horario, 7-8 minutos, y me gustaría lanzaros una pregunta para que me contestéis todos lo más brevemente posible. Es decir, yo os diría, ¿cuáles son para vosotros en este momento las 2-3 palancas más importantes que tendríamos que tocar, que tendríamos que activar ya para volver otra vez, bueno, pues a la velocidad de crucero que este sector, si os ayudan, estoy segura que vamos a conseguir rápidamente por la propia dinámica del sector y lo competitivo que sois? Y luego también, ¿qué hemos aprendido de esta crisis? ¿Las empresas realmente van a salir fortalecidas por esta crisis? Estoy oyendo un perro de fondo y os garantizo que no es el mío, que está aquí muy calmadito. Pero que lo tenga ladrando, que por favor que cierre el micrófono. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? ¿Realmente nos vamos a tanto desde el gobierno como desde las empresas, a prepararnos para los siguientes, si hay COVID o hay otro tipo? Es que ya no sabemos, hay que ser un poco, hablar de ciencia ficción para ver qué otro tipo de temas nos pueden afectar. Por lo tanto, 2 preguntas. ¿Qué palancas activaríais, pero ya, para poder movernos rápidamente? Y si hemos aprendido algo de esta crisis. Podemos empezar, si queréis, empezamos por Francisco, por Paco Marro, para dar el... Sí, vale. A ver, las empresas tenemos que hacer muchos más escenarios de los que hacíamos, porque un escenario como este no lo habíamos previsto, evidentemente, creo que nadie. Y deberíamos hacer escenarios tan malos como este. Y el otro tema que a nosotros nos ha afectado más es el tema proveedores de componentes, que hemos tenido que parar en algunas partes por no tener esos componentes. O sea, diversificar proveedores para no quedarnos colgados y no estar solo con un proveedor en un momento determinado. O sea, planificar mejor esto. Me hacías 2 preguntas, una esta y la otra, ¿qué palancas? Bueno, yo te diría que igual que en Europa se ha dado dinero a las empresas a coste cero,
pues ¿qué pasa? Que aquí esto no ocurre y que todas tienen coste. Y que todo se hace a través de los bancos cuando en Europa ha sido el propio gobierno que ha pasado dinero a las empresas, en algunos países de Europa, no en todos. Para mí esto sería una muy buena solución. Una empresa que siempre está en el filo de la navaja no tiene sentido, o a lo mejor sí, darle, pero a alguien que tiene una trayectoria de años y que por una situación de este tipo esté en riesgo, pues no debería de estar, porque no lo ha provocado la propia empresa. Lo dejo aquí. Gracias, Paco. Paco Riveras, ¿nos contestarías a estas dos preguntas, por favor? Con respecto a palancas, yo creo que cada empresa va a tener que asumir cuáles son las palancas concretas que tienen que activar. Yo diría que ahora mismo la mayor parte de nosotros estamos en una fase de transición con el corto plazo, pasando del primer plan a corto, que fue reaccionar, evidentemente cuidar la caja, hacer la flexibilidad laboral y cuidar a tus clientes, a la fase de reactivación. Pero lo que sí es evidente es que empezamos a atisbar que a largo plazo va a haber cambios y, por tanto, esas palancas que estamos aquí hablando lo que implican es que seguramente no podemos pensar que vamos a volver a donde estábamos seguramente en términos de volúmenes. Luego ahora realmente, por lo menos en casa, lo que estamos haciendo es intentar ya levantar la cabeza del corto plazo y pensar que habrá una serie de acciones estructurales que tendremos que acometer. Yo diría que como gobierno, la palanca yo creo que es urgente que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Yo creo que la reactivación de la demanda creo que podría ser bastante útil como señal inequívoca a los centros de decisión de que aquí en España vamos a ayudar al automóvil y que somos un país amigo del automóvil. Y yo creo que como lecciones aprendidas, pues yo creo que vamos a tener kilos y kilos de lecciones aprendidas, ¿no? Pero yo creo que una de ellas como sector sería un poco que es necesario que continuemos con una batalla para no dejar que determinados estereotipos campen por ahí. No podemos seguir dejando el mensaje de que la movilidad privada en sí es negativa. No es así y de hecho ya lo estamos viendo que ahora mismo con el tema de la seguridad y en China ya se está empezando a discutir sobre movilidad privada y pública. Movilidad privada ha sido siempre un valor importante y ahora la confusión que se está produciendo, provocando o causando o culpabilizando al automóvil de todo lo que está pasando con el cambio climático, me parece es una pelea que no debemos dejar de abandonar, tenemos que trabajarla, porque está muy bien que se haga una ley ahora de temas de transición energética con unos presupuestos enormes, pero no hay que olvidar que al final y a la postre ese cambio energético que tenemos que hacer, que será necesario, al final tiene que haber algo que necesite y que consume energía, y entre ellas la industria va a ser importante, y la industria consume energía todos los días, no solamente una vez. Gracias. María Elena. Sí, súper rápido. Las palancas, el impulso a la demanda, un apoyo a la innovación y para Raúl, estrategia país, claramente. Y lecciones aprendidas, diría exactamente lo mismo que acaba de decir Paco. No, nada más que añadir, así puede clausurar José. Muchas gracias. Voy a cederle primero la palabra a Raúl para que nos dé también su visión y le damos rápidamente el paso ya a José. Raúl, cuando quieras. Venga, pues voy a intentar ser muy breve. Respecto a valoración global del sector y en línea con lo que comentaba María Elena y Francisco Riveras hace un momento, el sector del automóvil no es el malo, el sector del automóvil es el bueno. Yo he empezado con un agradecimiento al papel que ha tenido durante esta emergencia sanitaria la industria y concretamente la industria del automóvil. Es una muestra más de la importancia que tiene en nuestra sociedad. Una sociedad que no se entiende sin el automóvil como elemento el coche como elemento de libertad y de avance social. Por tanto, el automóvil evolucionará la movilidad, etcétera, pero ese elemento de libertad que es el coche y el avance social sigue estando ahí y estará ahí. Por tanto, eso es importante decirlo. Respecto a lo que comentaba Francisco Marro de las ayudas directas, sí, estaríamos desde el Ministerio de Industria, estamos de acuerdo. La cuestión es, y hay una cosa que no se puede obviar, estamos con presupuestos generales prorrogados del año 2018. Yo estoy gestionando
los presupuestos que que diseñó la moderadora de este foro, con lo cual, y no tengo nada que decir ni ninguna crítica, pero han pasado 3 años, el mundo ha cambiado de una manera excepcional, el sector también, y necesitamos esos instrumentos, con lo cual esto no es una excusa, pero sí es una realidad a tener en cuenta. Dicho esto, por supuesto, mucho mejor ayudas que préstamos en este sentido, y yo creo que las señales, lo que nos preguntaba Begoña respecto a palancas, mensajes positivos para la demanda. Si reactivamos la demanda, vamos a conseguir que el sector vuelva a entrar en una dinámica positiva, y mensajes positivos respecto a la inversión. Estamos en un momento muy difícil, eso es cierto, pero que toda aquella inversión que haya en innovación, en las 3 empresas que están aquí, son magníficos ejemplos, se movilice, tenga todas las facilidades y tenga todo el apoyo a nivel de incentivos, a nivel fiscal, para que se pueda movilizar esa inversión. Con lo cual, en ese sentido, consenso con el sector, en el marco del plan de choque que han presentado estamos trabajando, como he dicho al principio, esperamos tener novedades y señales positivas conjuntas. Como más acordadas y más conjuntas sean, mejor van a ser para todo el sector y más claro. Y respecto a la planificación del futuro, pues creo que los 3 ponentes lo han dicho perfectamente. O sea, vamos a aprender mucho de esta crisis. Vamos a aprender mucho, pero debemos ser muy prudentes y muy humildes en nuestra gestión, cada uno en nuestro ámbito. Yo a nivel público también lo aplico. Esto era imprevisible hace muy poco. Hay que ser muy prudente en las medidas que se tomen y, por tanto, hay que ir viendo el escenario cómo evoluciona y tener en cuenta esta enseñanza de cara a futuro en esa incertidumbre en que vivimos. Pero ser decididos en cuanto al apoyo al sector, ser decididos en cuanto a la política industrial, ser decididos en cuanto a decir que, en este caso, dentro de la industria, concretamente la industria automóvil, es uno de los sectores troncales, uno de los sectores que más aporta a nuestra sociedad, a todos los niveles, a nivel laboral, a nivel de innovación, a nivel de capacidad de respuesta ante amenazas incluso sanitarias. Por tanto, ese mensaje positivo debe quedar ahí y lo debemos dar constantemente, sin ningún tipo de miramiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Simplemente daros ya a los 4 las gracias por haber estado y compartido con nosotros este panel, y le paso ya a José Portilla la palabra para que clausure este webinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Begoña. Bueno, nos hemos excedido solamente 5 minutos del tiempo, por lo tanto, muchas gracias a la moderadora por haber mantenido los tiempos establecidos. Muchas gracias a los participantes, secretario general de Industria, Malena Antolín, Francisco Rivera, Francisco Marro, por vuestras contribuciones y reflexiones, que a mí me han parecido interesantísimas y espero que también hayan sido del interés de todos los participantes. Ha habido una pregunta que ha quedado sin responder, lo que refleja el interés en las reflexiones que se han planteado. Y antes de finalizar, vuelvo a mi mensaje de inicio. Ánimo, saldremos de esta, saldremos juntos más fortalecidos. Tenemos una gran industria, un empleo extraordinario, una capacitación muy importante por parte de nuestros empleados y los dirigentes de las empresas que conforman el sector de componentes. Somos un gran país, vamos adelante. Muchas gracias a todos y espero verles pronto de nuevo en otro seminario organizado por Cernauto. Muy buenos días.